Bienvenidos al podcast Camino hacia el crecimiento personal con Miguel Obregón, un espacio de reflexión y orientación que te ayudará a descubrir tu mejor versión. ¡Comenzamos! Placer, pasión y propósito. Cada espacio en el que se actúa es un espacio muy amplio, muy rico y desde luego valioso en cuanto a nuestras vivencias, nuestra dimensión familiar, laboral, afectiva o de amigos, comunitaria o de vecindad y desde luego la dimensión de uno mismo que tiene su propia condición, son dimensiones en que convergen sueños, ideales, desarrollo, esfuerzo. Por ello, debe buscarse reconocer qué tanto se empatan nuestros ideales, nuestros valores, nuestro modo de actuación contra lo que sucede dentro de cada uno de esos espacios, desarrollando entonces una forma de actuación que ojalá en todos los casos pudiera ser una actuación con congruencia. Existen diversos elementos que influyen en nuestro acontecer y en nuestro comportamiento. Estos son nuestra cultura, nuestra integridad y la congruencia con la que terminamos actuando. También estos tres elementos, al converger, dan forma a una existencia que puede facilitar el bienestar personal. Ahora bien, estos elementos se traducen en la cotidianidad, en vivencias que podemos disfrutar, que nos pueden impulsar, que nos pueden llevar muy lejos, más allá incluso de lo que pudiéramos imaginar. Porque cuando nos damos cuenta de lo valiosa que es la vida, y todas las bondades que nos ofrece, es entonces que estamos en posibilidad de desplegar nuestras mejores capacidades y recursos. Para todo esto, hay algo que puede ayudarnos a generar y entender el gozo, el disfrute, el crecimiento personal. Y esto es las 3 P's del bienestar. ¿Qué son esas P's? Pues son el placer, la pasión y el propósito. En primera instancia, está aquello que nos produce placer y que se refiere a un estado de ánimo elevado, un estado de ánimo que es estimulante, pero también es pasajero. El placer siempre es pasajero, puede ser de gran disfrute, pero finalmente, como vengo señalando, es pasajero. Porque se refiere a ese momento que se vive plenamente en un cierto instante, en un cierto momento de la vida, con gran gozo y disfrute en el momento, pero que después solo quedará en un plano anecdótico o de añoranza. Por ejemplo, cuando yo realizo una actividad un fin de semana, y entonces esta actividad me anima mucho, me alegra, me gusta, y que al momento tal cual de realizarla me produce un enorme placer. Ir con mi bicicleta a la montaña, rodar con ella, disfrutando del entorno, de mi ejercicio físico, lo cual me produce un gran bienestar. Pero cuando regreso a casa, ese momento ha terminado, ya no está presente. Y aunque anecdóticamente lo recuerdo con mucho gusto, con gran satisfacción, propiamente ya no me produce placer, toda vez que no lo estoy viviendo. El placer es de corto plazo, es en el momento. El segundo elemento es la pasión, eso que los norteamericanos llaman flow o el cómo se fluye. ¿Cómo se encuentra el estado de flujo o de involucramiento? Es cómo se enfrentan los retos mayores y que cuando hay la suficiente preparación o capacidad, la persona logra sentirse plena, sentir justamente que está fluyendo. Y a esto puede denominársele entonces pasión, porque uno se siente involucrado. Piensa, por ejemplo, cuando estás en una cierta actividad que te mantiene absorto, en el que el tiempo pasa volando, sin darte cuenta, sin saber la hora que es.
Incluso alguien llama tu atención y no escuchas. No atiendes porque estás tan concentrado en lo que estás realizando. Es decir, te apasiona tanto que nada te puede distraer. Finalmente, la tercera P, la de propósito, y que es lo que se logra, se alcanza, se obtiene cuando se siente que es parte de algo que es superior a nosotros, que es superior a uno mismo. El hacer, por ejemplo, una actividad que va más allá de uno mismo, compartir con la familia un paseo, un evento, un entretenimiento, pero cuya única razón es gozar de la familia, disfrutar de ella, porque lo que se quiere es el bien de la familia, de la pareja, de los hijos. Todo eso va más allá de uno. Eso es actuar a partir de un propósito. Entonces, pensando en estas tres condiciones, placer, pasión y propósito, la invitación es a ir visualizando qué tanto y en dónde y bajo qué condiciones es que están presentes en ti. Pongamos estas tres variables en el contexto de cómo se puede interpretar la vida. Es posible que hayas escuchado esta historia que es muy popular y anecdótica, pero nunca está de más el volverla a traer a modo de reflexión. Es la historia de los constructores. En cierta ocasión, una persona iba caminando precisamente frente a una gran construcción y en su andar se encuentra con un trabajador de esta construcción, con un obrero, con un albañil, ante el cual se detiene y empieza a conversar con él. En su momento, le pregunta: disculpe, ¿qué está usted haciendo? A lo que éste muy rudamente responde: ¿qué no se da cuenta? Estoy aquí pegando ladrillos. Desde luego, quien pregunta entiende la respuesta desde la manera en cómo dicha persona lo proyecta. Al continuar su andar, se aproxima con un segundo trabajador, con otro de esos colaboradores y trabajadores de la construcción, y le formula la misma pregunta: disculpe, ¿qué está usted haciendo? A lo que esta persona le responde: estoy construyendo un magnífico edificio. Nota, por favor, la pequeña diferencia que hay, no solo en el tono de la respuesta, sino en el sentido y profundidad de esta respecto de la misma tarea, pero con una diferente visualización y significado. Finalmente, el hombre avanza y una vez más encuentra a otra persona, un albañil con una parsimonia impresionante, y procede a preguntarle: disculpe, ¿qué está usted haciendo? El hombre, con una voz tranquila y una gran sonrisa en el rostro, le dice: aquí estoy construyendo la catedral más hermosa del mundo, donde muchas personas vendrán, muchos fieles vendrán a venerar al Señor. Desde luego hay mucha más profundidad, mucho más sentido de propósito, de valía en aquello que se está haciendo, lo que puede terminar por distinguirse en ese sentido de interpretar la vida. Desde simplemente hacer una actividad con placer o sin él, encontrar una pasión desde lo que se hace, pero más aún desde cómo se hace, y finalmente desarrollar un propósito. Ahora te invito a que en ese sentido reflexiones para ver qué es lo que representan hoy día tus actividades para ti. Bajo esta serie de ideas y ejemplos, algo que puede reforzar este significado, y especialmente el significado en la vida, es otra historia de una colaboradora de limpieza, una afanadora en un hospital, donde ésta decía respecto del por qué y para qué de su sentido de la vida: tengo la libertad de hacer de mi vida y de mi trabajo lo que yo creo valioso, utilizando mis capacidades y dándole un resignificado a aquello que yo desempeño cotidianamente, lo que me ha convertido en alguien indispensable. Con eso he podido encontrar
un verdadero propósito de lo que hago y de lo que vivo en cada actividad de mi vida. Fíjate y piensa en esta serie de ideas. Contrástalas desde tu persona, respecto del entorno y ambiente en el que te puedes encontrar y cómo lo has de juzgar. Una afanadora que desde luego disfruta lo que hace, pero que más allá de la tarea, se apasiona y encuentra un propósito pensando en cómo salvaguardar la salud de los pacientes en el hospital mediante su trabajo, que es más que simple limpieza. Viene a mi mente una imagen que en algún momento de mi vida observé por ahí sobre una conversación entre un cepillo de dientes y un papel sanitario. El primero le dice al otro: creo que mi vida es de lo peor. No encuentro sentido en lo que hago. Nadie puede estar peor que yo. A lo que irónicamente el papel sanitario le responde: ¿crees que tu vida es la peor del mundo? Evidentemente en esta caricatura, a mí me parece que más allá de simpática y verdaderamente contundente, existe una cierta representación de cómo vemos y valoramos las cosas. Existe quien, en todo, siente frustración, malestar, aburrimiento, mientras que otros vemos y encontramos oportunidades, satisfacción, bienestar. Esto es la manera en cómo visualizamos lo que hacemos. Mientras el cepillo de dientes visualiza cómo su cotidianidad puede parecerle la peor del mundo, por obvias razones, a su costado, el papel sanitario dice: sí, seguro, tú tienes la peor vida del mundo. El cómo juzgamos nuestra vida termina siendo tan importante para lograr eso que denominamos el bienestar personal. Permíteme invitarte a realizar un ejercicio relacionado con estas 3 P's. Recuerda aquello que tiene que ver con el placer, lo que tiene que ver con la pasión y finalmente lo que tiene que ver con el propósito. Haz una pequeña matriz de 4 columnas y con varios renglones. Y a cada columna la titularás en este orden: placer, pasión, propósito. Y finalmente la 4ª columna te invito a que la titules valores. Ahora escribe en la primera columna una lista de 10 elementos que tienen que ver con situaciones o experiencias que te hayan hecho sentir placer o que te dan esa ganancia. Enseguida, haz lo propio y escribe otras 10 cosas, situaciones o experiencias que te han hecho sentir apasionado. Recuerda por la explicación que te he dado entre placer, pasión y propósito, donde no necesariamente son las mismas situaciones o experiencias. Cada una de estas nos han de procurar convergentemente algo que evidentemente nos enriquece, pero en una profundidad y en un orden o alcance muy propio. Ahora procede a la 3ª columna, escribiendo otras 10 cosas que te hayan provisto de significado, situaciones o experiencias que te han hecho vivir un propósito. Es una lista que te va a llevar desde luego algunos momentos, algún rato, pero que vale la pena, créemelo. Reflexiónalo y sobre todo escríbelo para que veas en ello algo concreto y tangible que te dé la posibilidad de valorarlo. Aún queda la 4ª columna. Esta 4ª columna de situaciones, experiencias y vivencias. Escribe en consecuencia 10 valores que sean importantes para ti y que son aquellos a través de los cuales intentas vivir cotidianamente. Valores que pueden tener que ver, por ejemplo, con el amor, con la familia, posiblemente con el trabajo, con la solidaridad. En fin, no quiero poner más sobre la mesa para tampoco sesgarte. Porque aquí lo más importante es lo que tú vives, lo que tú sientes y aquello en lo que logras una altísima convicción para vivir tu vida.
Finalmente, cuando hayas concluido este último listado sobre 10 valores que son importantes para ti, te invito ahora a que contrastes entre estos valores y cada una de las columnas previas de placer, pasión y propósito. Para que con ello te des cuenta cómo estos valores te han impulsado a alcanzar cosas, te han permitido lograr situaciones maravillosas en tu vida, de acuerdo a cómo están siendo impulsadas precisamente por lo más importante que tienes, por lo que te impulsa y te motiva, que son justamente estos valores. Al haber hecho este contraste o este vínculo entre unos y otros, te invitaría a que vayas generando cierto tipo de conclusiones. ¿De qué te das cuenta? ¿Qué puedes notar de manera ya más relevante, más evidente? Y por eso la importancia de hacer este tipo de ejercicios en blanco y negro, plasmándolos en papel, tangibilizándolo, escribiéndolo, porque nos da una mayor claridad respecto de cómo las cosas están vinculadas y por qué suceden estas. Te invito entonces a una reflexión final. ¿Hay algo que tengas que hacer para encontrar sentido y para adquirir mayor congruencia en tu vida? Y aquí también, un tanto desde el otro lado de la moneda, ¿qué es lo que te está impidiendo alcanzar satisfacción, plenitud? Respecto de no encontrar propósitos, respecto a no sentirte satisfecho y en consecuencia obtener placer, aunque sea solo temporal. No sentirte entonces apasionado, porque eso es justamente lo que puede hacer que te lleve a darle un mayor significado, un sentido a lo que se hace cotidianamente. Te invito a ser una parte activa de este podcast. Escríbeme a través de mis redes sociales. Comparte tus comentarios, tus dudas, tus críticas, así como también, desde luego, tu propia visión sobre lo que se requiere para lograr el camino hacia el crecimiento personal. Desde luego, por favor, sugiere temas que para ti sean relevantes y de los cuales te gustaría establecer una reflexión. No te olvides que también puedes seguirme en mi canal de YouTube. Hasta pronto y recuerda, sé feliz, nada te cuesta, es gratuito. No te pierdas el siguiente episodio de Camino hacia el crecimiento personal, forjando tu rumbo con visión y acción. Hasta la próxima.